Menina mendiga ofrece ese único pan a un millonario llorando. ¿Y qué aconteció te sorprenderá? Era una fría mañana de invierno en la desolada ciudad de Neptuno. El tipo de mañana donde el aire helado entraba en los huesos y el silencio reinaba en las calles vacías. La nieve caía suavemente, cubriendo todo de un manto blanco, mientras los elegantes viandantes abrigan sus hombros con abrigos de terciopelo y piel. En una esquina, frente a un lujoso restaurante que desprendía aromas de exquisiteces, estaba Sara. Su rostro pequeño y delgado, cubierto por un harapiento gorro, se iluminaba con una chispa de esperanza, a pesar del frío que la rodeaba. Sus ojos, grandes y llenos de tristeza, observaban al mundo que pasaba de largo. ¿Por qué nadie mira?, se preguntaba, con el estómago vacío y un trozo de pan duro en las manos. Mientras la gente rica se apresuraba a entrar para disfrutar de un desayuno opulento, ella anhelaba lo que había más allá de la puerta. Un refugio, un lugar donde las risas del lujo no resonaran como ecos lejanos. Entonces, sus ojos se detuvieron en un hombre, Daniel, un adinerado empresario que marchaba con el rostro contraído por el dolor. Sus lágrimas caían como cristales, heladas pero fervientes, desgarrando su alma mientras recordaba a su familia. Sara sintió una conexión inexplicable. Algo en su soledad resonaba en ella, como el eco de su propio sufrimiento. Sin pensarlo, se acercó, extendiendo su mano con el último trozo de pan que tenía. «Tome, no tengo mucho, pero esto es para usted», dijo, sus palabras atravesando la barrera del lujo que lo envolvía. Daniel miró a la pequeña mendiga con ojos llenos de confusión y culpa. Ella era la última persona a la que se hubiera imaginado ofreciendo ayuda. Un silencio pesado se apoderó del aire, mientras los viandantes les lanzaban miradas de reprobación y asombro. «¿Qué hace una niña así frente a un hombre como él?», murmuraban. Pero Sara, con el corazón palpitando, no se detuvo. «Las personas también pueden cambiar», pensó mientras sonreía levemente. Pero el gesto de Sara, aunque noble, era más complicado de lo que parecía. Daniel era, en efecto, el causante del accidente que había deshecho la vida de muchos, incluido su propio ser. Un oscuro secreto acechaba en ese momento de conexión. Su culpa era como un peso que convertía cada lágrima en un grito silencioso por redención. Sara, en su corazón, empezó a alimentarse de un deseo de venganza, preguntándose si su dolor finalmente tendría un sentido. Mientras se entrelazaban sus caminos, un susurro inquietante se levantaba entre ellos. Un antiguo plan, con raíces en el pasado y sombras ocultas, amenazaba con separarlos antes de que pudieran descubrir el verdadero significado de su encuentro. Podrán ambos sanar cuando el dolor del pasado los aprisiona en sus almas. La pregunta flotaba, esperando ser respondida en medio de la fría mañana. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar!
La fría mañana seguía envolviendo la ciudad de Neptuno, cuando, de repente, un grito desgarrador cortó el aire helado. Un hombre, que parecía ser un ejecutivo bien vestido, cayó al suelo con un golpe seco. La multitud se detuvo al instante, transformando su murmuro de asombro en un silencio inquietante. Daniel, aún sosteniendo el trozo de pan que Sara le había ofrecido, miró hacia el origen del estruendo, mientras una oleada de pánico lo invadía. Sara, con el corazón palpitante, vio cómo la figura del hombre caído se convulsionaba, y su rostro, normalmente sereno, mostraba una angustia profunda. ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!, gritó una mujer con voz temblorosa, mientras corría hacia él. Daniel sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Podría ese hombre, un extraño en su conciencia, estar sufriendo de una manera similar a la suya? Mientras la multitud se arremolinaba, la tensión se palpaba en el aire. Daniel dejó caer el pan, su mente girando vertiginosamente. Sin pensarlo, se arrojó hacia la escena, en un intento de prestar ayuda. Pero en el momento que se acercó, la mujer que intentaba reanimar al hombre levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron. Era Clara, su ex esposa. El mundo de Daniel se detuvo. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Y por qué estaba intentando salvar a ese hombre? ¡Daniel! murmuró Clara, desconcertada y con lágrimas en los ojos. El horror en su rostro era inconfundible. La revelación le dio un golpe en el pecho, como un mazo de acero. Este hombre, el que yacía en el suelo, no era un extraño en absoluto, era su hermano. Sara se quedó observando, atónita. La escena, que había comenzado como un simple encuentro lleno de esperanza, se desmoronaba en un congelante caos. ¿Cómo es posible?, pensó. La vida tiene un humor cruel. Las lágrimas caían de los ojos de Clara, mientras intentaba hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a su hermano. La multitud murmuraba, con expresiones de horror y juicios silenciosos flotando entre ellos. ¿Quién se atreve a ayudar? ¿Por qué todos son tan inhumanos? Daniel se sintió como un extraño en su propia piel. Había buscado redención en su dolor, y ahora este momento lo arrastraba aún más a la oscuridad. ¡No! ¡No puede ser!, gritó, incapaz de contenerse. La verdad lo golpeó con fulgor. El accidente que lo había atormentado durante años, el que había encontrado el valor de confesar a Clara, estaba conectado con este horror ahora. Los padres de su hermano habían estado en el auto que él había chocado. Las palabras de Sara resonaban en su mente. Las personas pueden cambiar. ¿Y si la redención era una ilusión? Las lágrimas se deslizaron por su rostro, mientras Clara trataba de reanimar a su hermano. ¿Por qué no hiciste nada?, preguntó con voz quebrada. Él estaba ahí para salvarte. El rostro del hermano se tornó gris, y un silencio pesado llenó el aire. Sara, atrapada entre el caos, sintió cómo la culpa la envolvía. Tenía el poder de hacer algo, pero su pequeño gesto se perdió en el océano de la tragedia. A su alrededor, voces de reproche se alzaban, y el vacío en su estómago se convirtió en un grito de angustia. El destino de Daniel y Clara se entrelazaba en una red de odio y perdón que amenazaba con atraparlos a todos en su espiral de dolor. ¿Podían sobrellevar este peso? ¿Enfrentar su pasado y dar un paso hacia la redención? La respuesta los dejaba en un estado de duda. Y la fría mañana de invierno se tornaba aún más oscura, anticipando un giro que cambiaría sus vidas para siempre.
¿Cuándo los secretos emergentes serían revelados? ¿Y quién realmente estaba perdido en este enredo de almas? La tensión en el aire era palpable. Sara, entre la multitud atónita, sintió que su corazón latía con fuerza. Todo podía cambiar en un instante, pensó. Las lágrimas de Clara, susurros helados de su desesperación, arrasaban el viento gélido. La imagen del hermano en el suelo, inmóvil, parecía fundirse con el entorno blanco que los rodeaba. Pero, de repente, algo más irrumpió en esa frágil calma. Un estruendo ensordecedor hizo eco a través de la plaza. Una furgoneta, perdida entre la neblina de la mañana, se detuvo bruscamente, derrapando sobre la nieve. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, y de su interior emergió un grupo de personas vestidas de negro, con expresiones decididas y frías, como el frío invierno. Sara sintió que el aire le faltaba. Su estómago se retorció. «Daniel», gritó Clara, mientras se giraba hacia su exesposo, sus ojos desbordados de miedo. «Maybe ellos vienen a buscarlo». El rostro de Daniel se tornó de un pálido mortecino. Sus recuerdos se arremolinaron en su mente, imágenes de un pasado que nunca había querido enfrentar. Eran antiguos socios de su familia, conocidos peligrosos, y que habían estado tras la muerte de su hermano. La culpa y el terror le retorcían las entrañas. ¿Por qué ahora, cuando todo parecía ya desmoronarse? Pensaba. La multitud estaba paralizada, incapaz de reaccionar ante la inesperada aparición. Pero un grito desgarrador atravesó la confusión. Uno de los hombres del grupo lanzó una mirada helada hacia Clara. «Nosotros no olvidamos. ¿Cuál es la razón?» Las palabras flotaron en el aire, punzantes. Sara, de pie entre la multitud, asimilaba lo que estaba sucediendo. Las conexiones comenzaron a entrelazarse. La culpabilidad, el accidente, el secreto. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, nada lo hacía. «¡Maldición! ¿Qué es esto?», se preguntó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La incertidumbre en los ojos de Clara se transformó en furia. «¡Tú no puedes hacer esto! Él no tiene nada que ver con lo que pasó», gritó, su dedo acusador apuntando hacia Daniel. Las sombras del pasado retumbaban a su alrededor. El odio y la violencia amenazando con desbordarse. «Clara, no puedes hacer eso». Daniel intentó interrumpir, pero su voz se ahogó en el clamor de la multitud, que ya comenzaba a disolverse. Algunas personas huyendo, otras quedándose, atraídas por el espectáculo tragicómico. Entre el tumulto, una mujer mayor gritó: «¡Espera! ¡Esto es una locura!». Pero su voz era solo un eco entre las sombras del caos. Un hombre del grupo negro sacó un arma. Un gesto rápido, un reflejo letal. Las balas no sontaban, pero el sonido metálico resonó como un trueno. Sara se sintió helada, como si el tiempo se hubiera detenido. «No», fue lo único que pudo pensar mientras el mundo giraba fuera de control. Justo cuando todo parecía desmoronarse, un disparo resonó. Nadie supo de dónde venía, pero un grito atravesó el aire. Daniel sintió un impacto en su hombro. La fuerza lo lanzó hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Clara, llenos de desesperación e incredulidad. El pánico se desató. La gente corría en todas direcciones. La confusión reinaba. Daniel, tocándose el hombro ensangrentado, comenzó a comprender lo que nunca había querido aceptar. Todo esto era su culpa. Había tejido un destino oscuro, y ahora el pasado volvía a cobrar su venganza. Los secretos que una vez fueron enterrados brotaron con rabia, y el caos se multiplicaba. «¿Qué vamos a hacer?»,
pensó Sara, mientras miraba alrededor, sintiendo que las sombras se estaban acercando más y más. La mañana fría de invierno se tornaba en algo más oscuro, y todos, cada uno de ellos, estaban atrapados en un juego que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué más vendría tras esta explosión? La respuesta estaba diseñada para cambiarlo todo. La multitud estalló en un caos absoluto. Gritos, carreras y el sonido del pánico retumbando en el aire helado. Daniel, caído sobre la nieve, sintió una mezcla de confusión y dolor, su hombro pulsando con cada latido. Clara, con el rostro pálido, apenas podía contener las lágrimas mientras miraba a su hermano en el suelo, temblando frente a la reacción colectiva. Era un espectáculo desgarrador. Sara, por otro lado, se sintió atrapada. El nudo en su garganta la asfixiaba. Miraba a su alrededor, cada rostro reflejando angustia, cada uno empujando al otro en la desesperación. ¿Por qué todo está así?, se preguntaba. Tenía el deseo de salir corriendo, pero sus pies estaban enraizados al suelo, observando la escena horrorosa ante ella. De repente, un fuerte grito rompió el bullicio. No era solo el grito de pánico, era algo más. Un hombre cargando una mochila negra se abrió camino entre la multitud. Sus ojos oscuros miraban con intensidad. Sara lo reconoció al instante. Era Lucas, un viejo conocido de su infancia, un tipo que había desaparecido de la ciudad hacía años. «Lucas, ¿qué haces aquí?», pensó en voz alta, aunque nadie la escuchó. Lucas se acercó rápidamente a donde Clara trataba inútilmente de reanimar a su hermano. «¡Daniel!», gritó, sus palabras resonando en el aire como un eco ominoso. Con un movimiento decidido, sacó un objeto de la mochila, un viejo cuchillo. El tiempo pareció detenerse. La multitud contuvo el aliento, cada mirada atrapada entre la incredulidad y el miedo. «¡No, por favor, no!», Clara retrocedió, sus ojos llenos de terror. «¡No puedo dejar que todo esto quede impune!», gritó Lucas, su voz retumbando en el caos. «Acabas de hacerle esto a mi familia». Daniel entendió en un instante. Lucas no solo había sido un viejo amigo, también había cargado el peso de la tragedia. Su propia familia había sido víctima del mismo accidente que los atormentaba, el accidente que había destrozado su vida. El cuchillo brilló en sus manos, y la multitud se dividió entre quienes temían y quienes querían actuar. Algunas personas comenzaban a correr, mientras otros se quedaban paralizados. «¡Sálvate, Daniel!», alguien gritó entre la confusión, aunque Daniel no estaba seguro si se referían a él o a Clara. El aire estaba espeso y Sara sintió que su corazón se detenía. «No, por favor, no más daño», murmuró. Lucas, con lágrimas mezcladas con rabia, se volvió hacia él. «¿Sabías que los muertos no descansan? Tu culpa va a condenarte». La tensión creció, cada uno tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Una mujer entre la multitud, alterada y sin poder contenerse, gritó: «¡Esto no es la solución!». Pero su voz se perdió entre los murmullos. Todos estaban atrapados en su propio miedo, incapaces de alcanzar una mano de ayuda. Justo cuando la situación parecía estallar, un rugido profundo resonó en la distancia. Una sirena, una señal de orden en medio del desorden. Lucas apretó el cuchillo con fuerza, apuntando a Daniel.
Pero al ver la llegada de los primeros vehículos de policía, su mirada fluyó de odio a desesperación. «¡No puedes escapar!», le gritó a Daniel, mientras retrocedía, aún manteniendo el cuchillo como si pudiera defenderse. En un momento de clara confusión y el caos aumentando, una mano apareció de la nada y atrapó el brazo de Lucas. Era una figura oscura, desconocida para todos, que lo desarmó con un movimiento preciso y sorprendente. Un agente encubierto. Sara, atónita, sintió que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Quién era esa persona?, se preguntó mientras la tensión aumentaba. Lucas luchó, pero la figura lo empujó contra el suelo. La multitud se aglomeró, desde la curiosidad hasta el temor. Clara, en estado de shock, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas estaba comenzando a revelarse. Los secretos, los pasos en la oscuridad, todo estaba empezando a salir a la luz. ¿Quiénes eran los que realmente estaban tras toda esta tragedia? Y lo más inquietante, ¿cuál era la conexión entre el pasado y el presente? El caos y la confusión giraban a su alrededor, y el destino de cada uno de ellos, mezclado en un oscuro laberinto de culpa y venganza, estaba por ser desentrañado. Las sombras del pasado aún acechaban, y la fría mañana solo prometía más misterio. ¿Qué más estaba por revelarse? La multitud rugía, confusa y aterrorizada. Sara observaba, paralizada, cómo Lucas forcejeaba con el agente encubierto. El cuchillo brillaba bajo la luz fría del sol, y el desasosiego se sentía en cada rincón, en cada respiración. Daniel, en el suelo, sintió una punzada de dolor en su hombro. Y, aunque el mundo se desmoronaba alrededor de él, un pensamiento persistente lo atravesaba. La culpa nunca se alejaría. Pero entonces, un grito desgarrador interrumpió el caos. ¡Espera! ¡Deja eso! La voz era familiar, llena de urgencia. Era Alejandra, la hermana de Lucas, que había llegado corriendo con el rostro desencajado. Nadie la había visto llegar, pero ahí estaba, atravesando la multitud, sus ojos grandes reflejando su miedo y su determinación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, desconcertado y con el cuchillo aún en la mano. La confusión lo invadió por un instante, pero la chispa de rabia seguía encendida. «Él lo merece. Ha arruinado nuestras vidas». «No, Lucas, no lo entiendes. No es solo él», Alejandra gritó, avanzando hacia su hermano. «Hay cosas que no sabes, cosas que ni siquiera yo sabía hasta hace poco». Sus manos temblaban, la desesperación marcaba su voz. «Es más complicado, no tienes que hacerlo». Un silencio helado envolvió el lugar. A medida que la gente escuchaba, la angustia y la confusión de los rostros se multiplicaban. Daniel, aturdido, sintió su corazón latir más fuerte. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos escondían? La tensión era palpable. El cuchillo relució de nuevo, interrumpiendo la calma momentánea. «¿Qué te han dicho?». Lucas miraba a su hermana, un rayo de incredulidad en sus ojos. La multitud al fin empezó a escuchar, cada vez más atenta, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que pasó no fue solo un accidente. Hay más involucrados, Lucas. Personas que hicieron que todo sucediera. «No puedes culpar solo a Daniel», insistió ella, el aliento acelerado, apenas conteniendo las lágrimas. Sara sintió un nudo en la garganta. El aire se volvió denso.
¿Qué está pasando aquí? Su corazón latía con fuerza. Las palabras de Alejandra abrieron una puerta a un misterio oculto. Las piezas de un rompecabezas que ni ella sabía que había en su vida empezaban a encajar de forma dolorosa. ¿De qué hablas? Lucas gritó, pero su voz temblaba, cada vez más cercana a la desesperación. Mi familia, Alejandra. Tu familia. ¿Qué más quieres que se lleven? ¿Sabes quién fue realmente responsable? Alejandra dejó caer la bomba, y el silencio se volvió ensordecedor. ¡Era papá! Él estaba detrás de todo esto. Un murmullo pasó entre la multitud, ecos de incredulidad y asombro. Daniel, en el suelo, sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué quería decir con eso? Sus pensamientos se dispersaron en un torbellino de culpa y miedo. Las revelaciones lo estaban paralizando. Alejandra continuó. Estaba en ese coche, pero no ensayando un mero paseo familiar. Había un trato, algo que nunca debió ocurrir. Fue una jugada sucia. Lucas, confundido, dejó caer el cuchillo. El brillo del metal se perdió en la nieve, y sus pies se movieron involuntariamente hacia atrás. La historia, que había creído tan verdadera, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Lo estás diciendo en serio? ¿Pero por qué nunca nos lo dijeron? Las piezas del alma de Sara se rompieron. El frío que sentía se intensificó. Los rostros se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Quién era verdaderamente el culpable aquí? Mientras tanto, el pánico en la multitud aumentaba. Los murmullos se transformaron en gritos de incredulidad. «Queda mucho por descubrir», concluyó Alejandra, el rostro decidido, pero también roto. De repente, el caos se volvió un escenario de revelaciones, un vendaval que arrasaba con lo que alguna vez se supo, el destino de Daniel, Clara y, por supuesto, Sara, pendía del hilo más delgado. La tensión era insostenible. La verdad aún no revelada prometía más giros, más secretos. ¿Quién realmente estaba perdido en esta lucha por redención? Sara, entre la multitud, sintió que el frío se adentraba en su corazón. ¿Qué más significaba esto? Mientras el viento gélido soplaba, la mañana se tornaba más oscura, previendo más tormentas por venir. ¿Seríamos capaces de soportar el peso de la verdad? El aire se había vuelto denso, como si todos contuvieran la respiración. Alejandra, con su voz temblorosa, revelaba un secreto que cambiaba todo. Era papá. Él estaba detrás de todo esto. Los murmullos crecían, pero algo más estaba a punto de estallar. La presión creció. Todo el mundo se movía, sopesando las palabras de Alejandra. Daniel, caído en la nieve, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba diciendo?, se preguntaba. No podía creer que su vida se hubiera construido sobre una mentira tan grande. Pero antes de que alguien pudiera absorber completamente la gravedad de sus palabras, una figura oscura apareció entre la multitud. Era un hombre alto, con una chaqueta negra que lo hacía destacar. La nieve caía espesa, pero su mirada era ardiente, fija en la escena. ¿Qué está sucediendo aquí? Su voz retumbó. Todos giraron la cabeza. Entre ellos, la confusión se volvió pánico. Sara sintió que un temblor le subía por la pierna. ¿Quién es este tipo?, se preguntó, su corazón palpitando como un tambor. «¡Sal del camino!», Clara gritó, empujando a su exesposo hacia atrás. «Déjanos en paz».
Daniel estaba aún aturdido, incapaz de procesar el caos y la amenaza que se desarrollaba frente a él. El aire frío se sentía cada vez más opresivo. El hombre avanzó y su mirada se posó en Lucas. ¿Qué haces? ¡Eres un idiota! Proyectaba una furia contagiosa, y Lucas retrocedió, sintiéndose pequeño, bajo. Esa intensa mirada. No lo entiendes. Estoy aquí para acabar con esto. ¿Acabar con qué? Lucas gritó, temblando. ¿Con Daniel? ¿Con todo lo que me ha quitado? Las palabras resonaron como un tambor, y mientras la tensión subía, el hombre sacó un carnet de policía. «Soy un agente encubierto», dijo, su tono helado. «He estado siguiendo este caso durante años». El murmullo se convirtió en un grito colectivo. «¿De qué hablas?», exclamó Clara. «¿Qué tienes que ver con nosotros?». Ella no podía aceptar lo que parecía una locura. «No puedes estar aquí. Esto es una locura». La multitud se movía, el peligro palpable. «¡Escuchen!». Su padre no solo era un hombre de negocios, fue parte de algo más oscuro. ¡Un cartel! La palabra flotó en el aire. La culpa, la venganza, todo se unió como una tormenta. Él fue responsable del accidente que mató a la familia de Lucas, pero también está involucrado en muchas otras cosas. La revelación fue un golpe en el pecho. Lucas, de pie, se tambaleó. «Esto no puede ser», y su voz se quebró. Daniel lo miraba. El pasado se retorcía y se resquebrajaba, haciendo que cada historia se entrelazara de una forma explosiva. «Tu padre era el verdadero monstruo, no el mío», continuó el agente, y su mirada se convirtió en algo feroz. «Y no pueden dejar que su sombra los controle más. Deben enfrentarlo o serán su próxima víctima». Sara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Esto no está bien», murmulló. La realidad era una cuerda floja y ella podía caer. Antes de que alguien pudiera procesar el estado de tensión creciente, el sonido de sirenas llenó el aire. La policía estaba a la vuelta de la esquina. «No, esto no puede acabar así». El agente encubierto apretó los dientes y miró a Clara. «Esto es solo el comienzo. Deben ayudarme a atraparlo, para que todo esto no termine en más dolor». Un destello de determinación se formó en el rostro de Alejandra. «Déjanos hacerlo. Si mi padre es realmente este monstruo, lo enfrentaremos juntos», dijo fuerte, haciendo que la multitud se quedara en un completo silencio. Pero de repente, un disparo resonó. No se sabía de dónde venía, pero el caos se desató. Clara gritó mientras un cuerpo se desplomaba. Las emociones estallaron. La verdad que habían descubierto se hizo cenizas en un instante. Daniel sintió que el mundo se volvía gris. «¡No! ¡Otra vida más!». El eco del disparo aún reverberaba en sus oídos. La gente corría en todas direcciones, y entre las sombras, el verdadero enemigo, que parecía solo un eco, se materializaba. Un giro drástico. Todo se había vuelto personal. Las sombras del pasado habían encontrado la luz, pero el precio a pagar era mucho mayor. «¿Qué está pasando?», Sara se preguntaba, mientras el caos se desataba a su alrededor. La fría mañana no era solo fría, era un infierno. La historia había cambiado radicalmente, y las sombras ahí afuera estaban dispuestas a cobrarse lo que creían suyo. ¿Quién quedaría en pie al final de este juego mortal? La verdad había mordido más de lo esperado, y la respuesta estaba por revelarse en medio del desorden.
El aire se había vuelto denso, como si todos contuvieran la respiración. Alejandra, con su voz temblorosa, revelaba un secreto que cambiaba todo. Era papá. Él estaba detrás de todo esto. Los murmullos crecieron, pero algo más estaba a punto de estallar. De repente, un estruendo resonó, como si el cielo mismo se hubieran partido. Todos giraron la cabeza. El sonido era como un trueno. Una explosión sacudió la plaza, haciendo que la nieve y el frío se convirtieran en una lluvia de escombros y gritos. Un vehículo había volado por los aires, construyendo un escenario de caos inmediato. La multitud se dispersó en un instante, algunos cayendo, otros buscando refugio. El aire se llenó de olor a gasolina y humo. Sara, paralizada, sintió el pánico subir por su cuerpo. «¡No puede ser!», gritó, mientras intentaba moverse, pero sus piernas estaban como pegadas al suelo. Observando cómo el mundo alrededor estallaba, Lucas cayó al suelo, el cuchillo olvidado a su lado, mientras el estruendo de la explosión retumbaba en sus oídos. «¿Qué acaba de pasar?», pensó, aturdido. El hombre del agente encubierto tiró de Clara y Daniel, arrastrándolos hacia un lado. «¡Muévanse!», gritó, mientras el caos se desataba. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su hermano caído, pero los disparos se habían desatado en un frenesí. «No puedo dejarlo», ella forcejeó, tratando de regresar. «No hay tiempo. Necesitamos salir de aquí», respondió el agente, pero su voz se perdió entre el caos. En ese momento, un grito desgarrador volvió a sobresalir. Era Alejandra, caída a unos pasos, con su cuerpo cubierto de polvo y heridas. «¡Alejandra!», gritaron sus amigos. Sus ojos se llenaron de horror al ver cómo su hermana intentaba levantarse, pero estaba atrapada, el vehículo destrozado a su lado. Daniel no podía más. El paisaje del horror lo envolvía, y la realidad del pasado se desmoronaba. Con cada estruendo, «¡No puede ser!», gritó, su voz temblorosa y llena de desesperación. Pero antes de que la multitud pudiera darse cuenta, una figura emergió del humo. Era un hombre alto, con una chaqueta negra y un sombrero que ocultaba su rostro. Miraba fijamente, tirándole un cable a la explosión, como si lo hubiera estado esperando. Daniel lo reconoció al instante. «¡Es él!», murmuró, recordando el pasado. Era parte de la familia, un nombre prohibido, un secreto guardado. «¡Papá!», exclamó Lucas, su voz llena de incredulidad. La multitud no podía creer lo que veían. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa despreocupada. Era una mezcla de locura y satisfacción. «Todo ha ido según lo planeado», dijo con voz profunda. «Todos ustedes son solo piezas en mi juego». Las palabras chocaron con la fuerza de un rayo. El horror se apoderó de todos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Clara, apretando los puños, furiosa. «¿Por qué harías algo así?». «¿Por qué? Porque cada uno de ustedes me ha traicionado», dijo el hombre, su tono helado. «He sido el arquitecto de todo esto, y el accidente que arruinó sus vidas era solo el principio. Sabía que vendríais aquí hoy». Los corazones se detuvieron por un momento. Las miradas se volvían hacia Lucas, hacia Alejandra, hacia Daniel. «¡No! ¡No puede!», murmuró Sara, temblando, mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tensión se hizo insoportable, como si el aire «¡Córcara!». Daniel sintió que su estómago se revolvía. ¿Era posible que su padre, el hombre que había intentado proteger, fuese el villano de todo? Antes de que alguien procesara lo que estaba pasando, sonó un disparo más.
Esta vez, un grito cortó el aire. ¡No, Alejandra!, gritó Lucas, al darse cuenta de que la herida era fatal. Ella caía al suelo, y una sombra de horror atravesó el rostro de todos. Las sirenas de la policía se acercaban. Pero el verdadero enemigo estaba allí, sonriendo entre los restos del caos. Mientras el humo se disipaba, Daniel sabía que todo había cambiado para siempre. Las caras de sus seres queridos, la culpa, el dolor, todo ahora era más que un juego. Las revelaciones del Padre, las luchas de deber y la búsqueda de redención estaban lejos de resolverse. La oscuridad acechaba, y a medida que la confusión se transformaba en terror, quedó una pregunta en el aire. ¿Podrían sobrevivir a este nuevo horror? Estaban atrapados en un juego mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El aire se había vuelto denso, como si todos contuvieran la respiración. Alejandra, con su voz temblorosa, revelaba un secreto que cambiaba todo. Era papá. Él estaba detrás de todo esto. Los murmullos crecieron, pero algo más estaba a punto de estallar. De repente, un estruendo resonó, como si el cielo mismo se hubiera partido. Todos giraron la cabeza. El sonido era como un trueno. Una explosión sacudió la plaza, haciendo que la nieve y el frío se convirtieran en una lluvia de escombros y gritos. Un vehículo había volado por los aires, construyendo un escenario de caos inmediato. La multitud se dispersó en un instante, algunos cayendo, otros buscando refugio. El aire se llenó de olor a gasolina y humo. Sara, paralizada, sintió el pánico subir por su cuerpo. «¡No puede ser!», gritó, mientras intentaba moverse, pero sus piernas estaban como pegadas al suelo, observando cómo el mundo alrededor estallaba. Lucas cayó al suelo, el cuchillo olvidado a su lado, mientras el estruendo de la explosión retumbaba en sus oídos. «¿Qué acaba de pasar?», pensó, aturdido. El hombre de la gente encubierto tiró de Clara y Daniel, arrastrándolos hacia un lado. «¡Muévanse!», gritó, mientras el caos se desataba. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a su hermano caído, pero los disparos se habían desatado en un frenesí. «¡No puedo dejarlo!», ella forcejeó, tratando de regresar. «¡No hay tiempo! ¡Necesitamos salir de aquí!», respondió el agente, pero su voz se perdió entre el caos. En ese momento, un grito desgarrador volvió a sobresalir. Era Alejandra, caída a unos pasos, con su cuerpo cubierto de polvo y heridas. «¡Alejandra!», gritaron sus amigos. Sus ojos se llenaron de horror al ver cómo su hermana intentaba levantarse, pero estaba atrapada. El vehículo destrozado a su lado. Daniel no podía más. El paisaje del horror lo envolvía y la realidad del pasado se desmoronaba con cada estruendo. «¡No puede ser!», gritó, su voz temblorosa y llena de desesperación. Pero antes de que la multitud pudiera darse cuenta, una figura emergió del humo. Era un hombre alto, con una chaqueta negra y un sombrero que ocultaba su rostro. Miraba fijamente, tirándole un cable a la explosión, como si lo hubiera estado esperando. Daniel lo reconoció al instante. «¡Es él!», murmuró, recordando el pasado. Era parte de la familia. Un nombre prohibido, un secreto guardado. «¡Papá!», exclamó Lucas, su voz llena de incredulidad. La multitud no podía creer lo que veían. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa despreocupada. Era una mezcla de locura y satisfacción. «Todo ha ido según lo planeado», dijo con voz profunda. «Ustedes son solo piezas en mi juego». Las palabras chocaron con la fuerza de un rayo.
El horror se apoderó de todos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Clara, apretando los puños, furiosa. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes me ha traicionado, dijo el hombre, su tono helado. He sido el arquitecto de todo esto, y el accidente que arruinó sus vidas era solo el principio. Sabía que vendrían aquí hoy. Los corazones se detuvieron por un momento. Las miradas se volvían hacia Lucas, hacia Alejandra, hacia Daniel. «No puede», murmuró Sara, temblando, mientras sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tensión se hizo insoportable, como si el aire cortara. Daniel sintió que su estómago se revolvía. ¿Era posible que su padre, el hombre que había intentado proteger, fuese el villano de todo? Antes de que alguien procesara lo que estaba pasando, sonó un disparo más. Esta vez, un grito cortó el aire. «¡No, Alejandra!», gritó Lucas, al darse cuenta de que la herida era fatal. Ella caía al suelo, y una sombra de horror atravesó el rostro de todos. Las sirenas de la policía se acercaban, pero el verdadero enemigo estaba allí, sonriendo entre los restos del caos. Mientras el humo se disipaba, Daniel sabía que todo había cambiado para siempre. Las caras de sus seres queridos, la culpa, el dolor, todo ahora. Era más de un juego. Las revelaciones del padre, las luchas de deber y la búsqueda de redención estaban lejos de resolverse. La oscuridad acechaba, y a medida que la confusión se transformaba en terror, quedó una pregunta en el aire. ¿Podrían sobrevivir a este nuevo horror? ¿Estaban atrapados en un juego mucho más grande de lo que jamás habían imaginado? Pero justo en ese momento, un rugido de motores llenó el aire. Desde el horizonte, un grupo de vehículos avanzaba rápidamente hacia ellos. No eran los refuerzos de la policía, ni una ayuda esperada. Eran camiones negros, con hombres armados en la parte trasera. Una vez más, la plaza tembló, pero esta vez no solo por el miedo, sino por la certeza de que el verdadero horror apenas comenzaba. El padre de Lucas, un hombre que había estado muerto durante años, era el centro de todo. Tenía conexiones inmensas, y lo que todos pensaban que era un simple accidente, era solo una pieza del tablero. Mientras la atmósfera se tornaba opresiva, el verdadero juego se desenmascaraba, dejando a todos preguntándose: ¿quién es el verdadero monstruo? La plaza, todavía llena de caos tras la explosión, estaba envuelta en una nube densa de humo y escombros. Las sirenas resonaban a lo lejos, y la gente comenzaba a huir en todas direcciones. Sara se quedó paralizada, sintiendo que el corazón le latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era el hombre que había emergido del humo? «¡Nathaniel! ¡Alejandra!», gritaron voces entre la multitud, horrorizadas. Las miradas se detenían en el hombre que había revelado ser el padre de Lucas, aquel ser que todos creían muerto, resurgiendo como un espectro del pasado. «¡Te lo dije, Lucas! No deberíamos haber venido», Clara gritaba, tratando de arrastrar a su hermano, pues el miedo comenzaba a inyectar terror en sus venas. Pero Lucas estaba en shock. La sorpresa le congeló la expresión. Su rostro se llenó de preguntas y resentimientos. «¿Por qué, papá? ¿Por qué ahora? ¿Qué has hecho?» «Lo que debía hacer», respondió el hombre con voz fría y calculada, mirando a todos a su alrededor, como si fueran simples peones en un tablero de ajedrez. Era como si disfrutara de la confusión y el dolor que había causado.
Todo es parte del plan. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. La locura brillaba en sus ojos. ¿Protegerme de qué?, exclamó Lucas, su voz enrarecida por la mezcla de rabia y desasosiego. ¿De mí? ¿De lo que descubrí? Eres tú el responsable. Al otro lado de la plaza, detrás del tumulto, un grito desgarrador se alzó por encima del ruido. Era Alejandra aún allí, atrapada bajo los escombros. Su cuerpo estaba en el suelo. La desesperación llenaba su mirada. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Su grito era un eco de impotencia y dolor. Sara sintió un nudo en la garganta y, a punto de ir hacia ella, un sonido estrepitoso sacudió el aire de nuevo. La multitud se volvió a dispersar. Un grupo de hombres armados emergió de los camiones negros, con miradas feroces. El horror se adueñó de todos una vez más. ¡Atrás! ¡Retrocedan!, gritó el agente encubierto, buscando proteger a la gente, aunque su rostro mostraba una mezcla de miedo y desafío. «Esto no termina aquí, hijo», dijo el padre de Lucas, dirigiéndose al agente encubierto. «Nada de esto fue tu trabajo. La culpa no es solo mía. Hubo más de lo que podrían imaginar. Esta revelación dejó a todos atónitos. Nadie te va a creer, papá», se atrevió a responder Lucas. «Tu pasado no es más que un desastre completo». La ira brotaba de él, llenando el espacio como un veneno que se esparcía en el aire. Pero entonces el hombre sonrió, esa sonrisa que helaba la sangre. ¿De veras crees que no saben? Aquí nadie es inocente. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De repente, un disparo resonó en el aire. La multitud gritó. ¡No! Ali se dio cuenta de lo que significaba. Se volvió hacia su padre. ¡No puede ser!, gritando con rabia. Pero su hija no fue el objetivo. Fue uno de los hombres del camión oscuro quien cayó de rodillas, mostrando una sorpresa abstracta. Y tras él, un eco resonante. La figura, alta, aún en el suelo, miraba a su padre. «Siempre detrás de tu engaño. Siempre», murmuró. Los rostros de los que quedaban comenzaron a transformarse en sombras. El juego no era solo entre ellos. Se desataban secretos oscuros que amenazaban con acabar con más que simples vidas. Sara se quedó sin palabras. Se dio cuenta de que todo aquello nunca había sido solo un accidente. Era una red, y todos estaban atrapados en ella. El padre de Lucas no era solo el responsable de un accidente. Era parte de algo mucho más grande, algo mucho más siniestro. La revelación pesaba en el aire. «¿Qué más nos has ocultado?», preguntó Clara, respirando pesadamente. Su tono reflejaba miedo y desafío a la. «¿Ves? Ellos nunca habían visto lo peor de esta tormenta». De pronto se escuchó una explosión aún mayor, esta vez desde el fondo de la calle. Las miradas se volvieron hacia la fuente del sonido. Una figura conocida para todos apareció elevándose del humo. Era la ex esposa de Daniel, Clara. «¡No! ¿Por qué tú?», gritó, al borde de la desesperación. Y entonces la verdad más desgarradora de todas emergió, como un tsunami que arrastraba todo a su paso. El padre de Lucas había sido el verdadero cómplice de su tragedia. Y la única razón por la que todo había sucedido era porque había querido deshacerse de su propia familia. La plaza volvió a sumergirse en el caos y la confusión.
Las alianzas se habían fracturado y el verdadero monstruo de sus pesadillas se alzaba entre ellos. ¿Quién sería el próximo en caer? La pregunta resonaba, llenando el aire, mientras una sensación de fatalidad abrazaba a todos. Nadie podría escapar del peso de sus propios secretos. La plaza tembló con la última explosión, un eco ensordecedor que retumbó entre los edificios. El caos reinaba. Las sirenas se acercaban, pero el verdadero horror estaba en el centro. Todos miraban a Lucas, su padre, y la revelación que cambiaba todo. «¡Es un monstruo!», gritó Lucas, sus ojos brillando con rabia. Su voz resonaba como un trueno entre la multitud. «Pero tú lo has permitido, Lucas. Siempre fue tu decisión ser parte de...». «¡Esto!», respondió su padre con una sonrisa sádica en el rostro. Sara sintió que el aire se le escapaba. ¿Todo fue parte de un plan? ¿Por qué? La confusión se mezclaba con el miedo, mientras Daniel, tocándose el hombro herido, luchaba por entender. La verdad se había desnudado, pero solo traía más preguntas. «Ni siquiera saben toda la historia», dijo el padre mientras avanzaba. Cada paso resonando con la determinación de un hombre que había manipulado sombras toda su vida. Alejandra, aún atrapada, empezó a moverse, mirando desesperadamente a su hermano para que no cediera al odio. «¡Te salvaré!», gritó Lucas, dándose cuenta de que su hermana necesitaba ayuda. Sin pensarlo, corrió hacia ella, moviendo los escombros. Las miradas de la multitud seguían a ambos, cada corazón latiendo al compás de su angustia. «¡Ayúdame!», clamó Alejandra mientras luchaba por levantarse. De repente, un disparo partió el aire. «¡No!», la multitud gritó. Clara sintió que el tiempo se detenía. El agente encubierto, aún en pie, gritó: «¡Atrás todos! ¡Hay más de ellos!». Pero los hombres del camión negro estaban avanzando, y la adrenalina hizo que el caos fuera aún más frenético. Los disparos seguían resonando. Lucas logró liberar a Alejandra. «¡Ya está! ¡Corre!». Con lágrimas en los ojos, la abrazó mientras empezaban a moverse. Pero los hombres armados estaban cada vez más cerca. El padre de Lucas, aún sonriente, observaba la escena. Su mente era un laberinto de locura y poder. «Es hora de que todos enfrenten su destino», dijo, y su risa crujiente se atenuó en el fragor. La escena era de locura pura, pero había un fuego de resistencia en los ojos de Clara, y algo despertó en Daniel. Un momento. El agente encubierto levantó su voz por encima del clamor. «¡No lo permitiré!». Detrás de mí, y en ese instante, algo cambió. Lucas, sintiendo que el tiempo se ralentizaba, consoló a su hermana, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¡Los superaremos! ¡Siempre juntos!». La figura del padre, al ver su propia creación desmoronarse, gritó: «¡Esto no ha terminado!». Pero Clara, en un acto de coraje, se lanzó hacia él, dispuesta a confrontar el oscuro secreto que había dominado sus vidas durante tanto tiempo. «Esto se detiene aquí», gritó mientras se abalanzaba. Pero el padre se movió rápido, calmado, y se invirtieron los roles de víctima y villano ante los ojos de todos. En el fondo, el poder del pasado comenzaba a perder su grip. Un estallido, otro disparo. La multitud contuvo la respiración. La sombra de la verdad retornó, pero esta vez empujó hacia la luz. Sara miró a su alrededor, sintiendo el momento de ruptura. «¡Corran todos!». Y con esa frase todo cambió. La policía finalmente llegó, fluyendo como un torrente en la plaza del horror.
La figura del padre desapareció en el humo que se disipaba, y la multitud se fue en busca de refugio, pero se hicieron responsables de su futuro. Ya no habría más secretos cubiertos con mentiras. Desolados, pero juntos, Sara, Lucas, Alejandra, Clara y Daniel se miraron, sabiendo que esto era solo el comienzo. Sus corazones latían con fuerza, pero el nudo en sus gargantas se comenzaba a aflojar. Una tenue esperanza brillaba en lo profundo. Los susurros de redención cruzaban el aire. Fue un momento, uno que decidiría sus destinos. Y de pronto, un grito emergió entre las sombras. ¡Esto aún no ha terminado! La tensión se mantuvo, un eco de lo que todavía estaba por venir. Así, mientras el frío invadía la plaza, un nuevo capítulo comenzaba. Las respuestas estaban ocultas y el futuro era incierto. Pero algo era claro: el pasado no podía regresar. En el eco de la confusión, un único sentimiento resonó: esto es solo el comienzo. Y antes de que puedas continuar, necesitamos que actúes ahora, porque este canal es el lugar para descubrir más historias impactantes. Necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que está por venir. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesiten conocer este épico final. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.